yo sí comentaría de que pues todo también se puede volver simulacro, es muy fácil decirlo, pero yo creo que el tema del cuerpo y la soberanía de la gente sobre su propio cuerpo son, yo creo, un reducto, yo diría último, de defensa de tu autonomía como sujeto. Y entonces cualquier como penetración en ese espacio, aparte del enamoramiento consentido, me parece que puede llegar a llevar a excesos el simulacro, ¿sí? Y yo creo cuando se utilizan tecnologías como la escritura, la gente puede tranquilamente pasar por alto o leer párrafos sueltos o tener cierta indisciplina con respecto a esa tecnología, en tanto que ese tipo de inmersiones corporales en la sensación que reproduce, digamos, una vivencia real de otro o de otra, no te dejan mucha opción, ¿no? Entonces, yo desconfío de todas las transnacionales, las de alimentos, las de medicinas, las de tecnologías digitales y todo, y soy perfectamente consciente de las contradicciones en las que caemos todos y todas cuando estamos luchando contra las transnacionales y manejando un micrófono Sony en las marchas, ¿no? Y yo me siento hiper incongruente con mis propias ideologías cuando estoy luchando contra el control de las mentes y toda la invasión que supone la tecnología, y todas las mañanas le digo buenos días al señor Bill Gates el momento en que prendo mi computadora, porque hasta ahora no he podido aprender el software libre. O sea, es una gran frustración mía el no haberme lanzado al software libre, y me doy cuenta de la incongruencia. O sea, yo al hacer la crítica a los compañeros y al compañero y a las compañeras, me estoy autocriticando. O sea, estoy mostrando cuán profundas son nuestras aporías, nuestras disyunciones en respecto de lo que creemos y lo que hacemos, y cuán difícil es compatibilizar lo que hacemos con lo que creemos. Y entonces sí pienso que la selectividad, el hecho de usar y dejar de usar, el no depender, son posibles caminos de un uso que no sea, que no implique una pérdida de soberanía. Pero en cuanto al tema de las sensaciones corporales intensas, yo prefiero la ayahuasca, sinceramente. Entonces, si nadie quiere decir nada más, la metodología era dar el siguiente paso para la temática de los compañeros de Sutiaba y de Ofrané. Entonces, esa sería la segunda parte para dar la retroalimentación a lo que ellos presentaron. Yo creo que voy a variar un poquito la metodología, porque no, por ahí funciona o por ahí no funciona. Entonces, la propuesta es la siguiente. Yo les plantearé lo que supongo que es el eje, el nudo, el núcleo de lo que han dicho los dos hermanos, y que posiblemente implique también lo que ha pasado con otras de las exposiciones de ayer y anteayer. Y es el siguiente, ¿sí? Todo lo que este tipo de esfuerzos que van desde la idea de recuperación, de la ancestralidad, de la identidad, suponen construcciones que en vista de el devenir de lo indígena y el devenir de aquellos grupos que no son parte de la sociedad dominante, el devenir estatal, el devenir político de estos grupos, y el
uso que se hace de la etnicidad, que Miguel eres, ¿no? William, que William ha clarificado mucho cuando nos ha mostrado que hay una necesidad de hacer consejos de ancianos truchos, que son chorotegas, pero no son fiabas, etcétera, que el gobierno está usando a los consejos de ancianos, cuando la idea de tener consejos de ancianos antes era visto como algo que eso no es moderno, que eso no se hace, y ahora en cambio hay como una apropiación, ¿ya? Bueno, exactamente lo mismo está sucediendo en Bolivia. O sea, por ejemplo, rituales, ¿no? Si se ha dicho que rituales y vestimenta, y idioma y, qué sé yo, color de piel son rasgos indígenas, entonces hay una permanente exhibición de esos rasgos por el Estado, casi como un ornamento, ¿ya? Entonces el planteamiento que yo tengo es cómo puede, ¿qué es ser indígena? O sea, en última instancia, ¿qué es ser indígena? Si es una suma de rasgos, si es una autoidentificación que muchas veces pasa por la coyuntura política, o si es algo más, ¿ya? Yo tengo una respuesta que he intentado pergreñar, a la que yo llamo una episteme indígena, que tiene que ver con la relación, con considerar sujetos a lo que normalmente se creen objetos. O sea, darle condición de sujeto a los cerros, a los ríos, al agua, a las plantas, a ciertos animales. También el otro elemento que me parece que forma parte de esa noción de sujeto, yo le pongo alter y nativo con mayúscula, es los muertos viven, los muertos están vivos, ¿no? Y la presencia vital de los ancestros, de los antiguos. Y además que viven en el paisaje, viven en lo concreto, no viven solamente como espíritus inefables, sino como manifestaciones visibles, sensoriales, etcétera, a través de los rituales. Y por último, el tema, bueno, no es último porque hay en realidad muchas cosas en esa episteme, pero es el tema de la lengua, ¿no? O sea, así sean rastros de una lengua que está degradada o fragmentada o semi perdida, todavía contienen los elementos de una alteridad epistemológica, y las nuevas generaciones que tienen esa herencia, cada palabra de esa lengua es necesario cuidarla, ¿no? Y finalmente algo muy importante que me parece que es parte de este episteme, y eso se traduce también en ciertos tipos de uso de la lengua, el nosotros como comunidad, ¿sí? En Aymara hay 3 formas de decir nosotros, y es interesantísimo eso. El primer nosotros es la 4ª persona del singular. El nosotros, no sé cómo explicarlo, pero es el Hiwasa, es un nosotros plural, es el plural. O sea, perdón, el Hiwasa es la 4ª persona singular, o sea, es singular. ¿Qué quiere decir? Es un sujeto de enunciación que es más de uno, pero que se pronuncia y habla como una sola voz. Entonces el plural de ese, que es Hiwasanaka, es como todos. Entonces el Hiwasa es el que incluye al interlocutor, el Nanaka es el que excluye al interlocutor. Entonces eso está mostrando la huella de lo comunal en la lengua, y yo estoy segura que hay muchas formas de lo comunal que dejan rastros en la lengua, en la tierra, en el paisaje, ¿sí? Ese nosotros que surge en
los rituales, ¿sí? Pero dentro de ese nosotros también, y ahí un poco me voy a lo de René, que nos muestra que ser indio, ser garífuna, ser misquito, ser sutiaba, es muchas cosas, no es una sola cosa. O sea, puede ser joven indígena, puedes ser viejo, vieja, si eres mujer, si eres niño, si vives en la ciudad, si vives en el campo, estás ocupando posiciones de sujeto diferentes, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos trae a la mesa estas contribuciones, con una adicional, que es que en muchos sentidos la erosión del discurso marxista de las clases sociales ha tenido como efecto dar el bandazo de lo que serían las identificaciones de clase a las identificaciones étnicas. Pero es un bandazo porque de algún modo como que botas todo lo que era esa lectura de clase, porque la consideras estrecha, reduccionista, eurocéntrica, pero te olvidas de su arraigo en una realidad de explotación y de capitalismo. Y entonces lo que nos está manifestando William es cómo se cruza el eje de clase con el eje de identidad étnica, y cómo se cruza lo indio con lo campesino, o sea, el tema de la tierra con el tema del territorio y la cultura. Entonces yo creo que esa es una dimensión que ha estado presente en muchos lugares y que nos obliga como a articular la visión de clase, la visión de la explotación, de la expropiación, con el tema de el fortalecimiento cultural, la recuperación de los saberes, porque una cosa, yo había hecho una crítica ayer en no hay que recuperar saberes, diciendo, un poco simple era eso, porque una cosa es recuperar y otra cosa es recuperarse, o sea, el restituir una herencia cultural fragmentada, rota, vilipendiada. Es también es como recuperarse de una enfermedad, pues, ¿no es cierto?, colonial, que es la de la autonegación. Entonces, recuperarse es lo que están haciendo ustedes, y al hacerlo es como una especie de recuperación colectiva, y que es muy importante para mí. Por eso yo distingo del recuperarse del recuperar, porque el recuperar puede ser usar, puede ser instrumentalizar, puede ser mercantilizar aquellos saberes que tú recuperas, obviamente sanitizados y desinfectados, para que encajen en una nueva episteme. Y recuperarse es una lectura integral de la cultura y de la episteme. Entonces yo pienso que tanto René como William han planteado a través de sus experiencias concretas los dilemas de la pluralidad del ser indígena, de la diferencia que es serlo desde distintas posiciones en la estructura social, y del cruce de problemáticas de clase y de etnicidad. Pero además eso me mueve a preguntar, cuando escucho los procesos de fragmentación y de despojo en el caso de Sutiaba, me inquieta, me preocupa, cómo es que si está rodeada una tierrita por campos de caña incendiados, cómo es que no vienen los vecinos o los amigos o los parientes a apagar ese fuego o a luchar por salvar esa chacrita, y cómo es que se logró ese aislamiento. O sea, ¿qué procesos hubo para erosionar de tal modo la comunidad? Y digamos, si la comunidad solo va a ser un consejo de ancianos o va a ser un tejido de solidaridades mucho más cotidiano,
más ubicuo, más un poco, algo que también se pasa en las ciudades, cuando hay desgracias y qué sé yo, terremotos y cosas, surgen unas solidaridades extraordinarias y uno piensa o siente o desea que en las comunidades indígenas que están en proceso como de darse cuenta, lo primero que se intente reconstruir son esas relaciones solidarias. Entonces me pregunto, digamos, con respecto a ambos, cómo se están intentando restituir estas relaciones de comunidad, para que un poco uno de los elementos clave de lo que yo encuentro que es la identidad indígena sea posible de ser potenciado y que efectivamente permita una recuperación y una asunción colectiva de los derechos, las tierras, los territorios, etcétera, y también las propias visiones del mundo. Eso son las dos cosas yo no he separado las dos porque me parece que las dos son súper complementarias.